La gran diferencia a nivel laboral es que como psicopedagogo, además de saber cómo funcionan las aulas, lo que puedes hacer es informes psicopedagógicos. Luego, a nivel personal, lo que te ayuda es a entender a muchísimos niños y niñas con dificultades. Entender pues, cómo funcionan en las aulas, qué se puede mejorar, qué podemos hacer con ellos, para que no sean un fracaso en el futuro. Porque realmente se ve que cada año hay más dificultades. Se diagnostican más dificultades, se detectan niños y niñas que al principio arrancaban bien en su etapa escolar, pero luego se van perdiendo por otro tipo de dificultades que no estaban reconocidas al principio y que necesitan nuestra ayuda para poder superar la etapa. Desde muy pequeña quería ser profe, eso lo tenía muy claro. Le había dicho a una profe en mi pueblo que por favor no se jubilase hasta que yo pudiese sacar la carrera. Me encantaba esta edad porque los pequeñitos infantil, para eso se necesita muchísima vocación, muchísima paciencia, un cariño especial, una sensibilidad mucho más especial. Secundaria se necesita más paciencia que en infantil casi y saber tratar con niños y niñas de esas edades, en las que ellos mismos ni se entienden. Primaria es un mundo fantástico. Te creen desde pequeñitos, creen todo lo que tú digas, te adoran. Luego ves el cambio a lo largo de la etapa, que ya casi son adolescentes, pero no lo son, se creen adolescentes. Y les puedes ayudar y guiar para luego entenderse en la adolescencia, que es fundamental para que no haya luego esos conflictos con ellos mismos, con los compañeros, el bullying. Para mí la primaria es la etapa más bonita, porque llegas a los niños y a las familias. En la universidad tenemos asignaturas de psicología, del desarrollo de la educación, pero no acabas de entenderlo hasta que entras a trabajar. Cuando entras a trabajar ves las diferencias y dices, ¿y por qué estos niños en 6 años son tan diferentes de los de 7, de los de 8? Si no te formas después de la universidad, si no te sigas formando, no entiendes y no eres capaz de llegar a ellos. Desde el confinamiento descubrí que la formación es necesaria. Tarde, pero nunca es tarde. Y la formación en el cerebro y desarrollo, cerebro y lectura, para saber cómo les puedo enseñar a leer, que tengo que reconocer que desde la universidad hasta que pedí el cambio a primero y segundo no sabía cómo enseñarles a leer, nunca había practicado eso, no entendía lo difícil que es para ellos cambiar, entender el proceso de la lectoescritura, que no es magia, es un proceso y ellos tienen que entenderlo. Sin formación no puedes ayudarles. ¿Crees que la P con la A es PA? Pues no. Para ellos la P con la A es PA, porque su cerebro es lo que está escuchando. Entonces es tan necesaria la formación en psicología evolutiva. El cerebro, ¿por qué es diferente el cerebro de ahora al cerebro de antes? Porque lo es. Entonces, si no entiendes esas cosas, no puedes llegar a los niños y a las niñas. Los niños de ahora y las niñas de ahora son totalmente diferentes a los de hace 3 años. La pandemia, el confinamiento, las personas adultas somos diferentes a como éramos hace 3, 4 años. Los niños y las niñas más, porque sus referentes somos nosotros. Si nosotros hemos cambiado, ellos también. Se les nota muchísimo a la hora de relacionarse, a la hora de entender las cosas, la atención. No son capaces de prestar atención tanto tiempo como éramos capaces nosotros en la infancia. Todas las tecnologías que tienen a su alcance los han cambiado. Durante el confinamiento hemos encerrado a los niños cuando tenían que estar jugando. Los niños pequeños y las niñas tendrían que estar aprendiendo a relacionarse con otros niños y con otras niñas y los hemos encerrado durante meses. Luego al salir no han sabido
sin una guía no han sabido relacionarse otra vez. Muchos han tenido dificultades en el lenguaje, porque tenían que estar aprendiendo a hablar, a comunicarse, a las expresiones de la cara. Pues no, les hemos encerrado, no les hemos dicho esto ha sido así por esta situación, tenemos que adaptarnos. Luego, al salir, se han encontrado con personas con la cara tapada. Para ellos eso ha sido un retraso en su desarrollo. Entonces no podemos esperar de estos niños y de estas niñas lo mismo que los de hace 5 años. Fijaos en los dibujos animados. Los dibujos animados de antes, la abeja maya, era la de antes y hay ahora abeja maya. En un minuto salían 3 fotogramas por minuto. Hablaban y solo cambiaba 3 veces de imagen. En los de ahora, que es el mismo dibujo, la misma idea, la abeja maya, en un minuto cambian hasta 50 veces de imagen. Hacer las cosas de otra forma y lo que hagamos que sea por el bien de los niños y de las niñas, porque ellos son diferentes a los de antes. No podemos decir, no, es que yo siempre lo he hecho así. No vale, porque estos niños no son como cuando nosotros éramos estudiantes. No vale que sigamos haciendo lo mismo que hace 3, 4 años. Tenemos que estar en constante cambio, pero para innovar hay que formarse. Sin formación no hay innovación. Sin empatía con los niños, con las familias, muchos de estos niños y de estas niñas viven situaciones complicadas en la familia que nosotros no sabemos. Lo único que quieren es venir aquí y estar un rato con sus amigos, aprender de otra forma. Tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que conseguir los objetivos, pero siempre pendiente de los niños, no de mi comodidad, porque para mí es más cómodo llegar, venga, todas estas cuentas las hacéis y yo luego os corrijo. Tenemos que llegar a los niños y a las niñas, el objetivo es que aprendan. Si lo que estamos haciendo no sirve, pues hay que cambiar. Si no salgo de mi zona de confort, no innovo. Los niños y niñas menores de 6 años no deberían de tener acceso a la tecnología. Como mucho un ratito de pantalla, de tele, de dibujos animados, nada más. Es una herramienta, es como un instrumento que no saben dominar. Luego hay unos tiempos en los que podemos ir introduciendo la tecnología, pero no podemos basar nuestro, pues estoy innovando porque estoy metiendo tecnología en clase, no. A las familias les cuesta entender esto. Los niños y las niñas durante el confinamiento tuvieron acceso ilimitado a la tecnología. La tecnología no es buena para el cerebro. Los niños y las niñas no entienden no procesan lo que están viendo. Se ve que los niños y niñas que tienen acceso a la tecnología les cuesta muchísimo prestar atención en clase, porque ellos están acostumbrados a, con el dedo, esto me aburre, paso, esto me aburre, paso. No, nos cuesta como sociedad entender esa parte. Y tiene sus ventajas la tecnología, pero tiene también su parte negativa, y más en los niños y niñas pequeños. Desde nuestra clase constantemente les estamos recomendando a las familias que no les dejen la tablet a los niños. Yo estoy en primero y segundo de primaria. Se ve la diferencia de los niños que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los niños y las niñas que en su casa, como mucho, ven los dibujos animados el fin de semana. Se ve la diferencia. Desde nosotras como expertas lo vemos en la hora de prestar atención, el lenguaje, relacionarse con otros niños y con otras niñas. Yo entiendo que para las familias nos es más cómodo llegar a casa, estamos cansados, pues mira, vete a jugar un rato a la tablet. Pero también como profesionales tenemos que darles otras vías de relacionarse con sus hijos, de aprovechar el tiempo.
Esta semana hemos hecho una actividad que nos ha encantado. Hemos invitado a las familias a venir a jugar al cole con sus hijos y con sus hijas. Los niños necesitan eso, necesitan jugar con su familia y seguir aprendiendo. Y nosotras es que estamos convencidísimas de que eso funciona. Yo como madre lo he vivido. Entonces, a mí me ha salvado la vida los juegos de mesa, la formación que he recibido sobre eso. Y mis niñas, cuando llegamos a casa, es lo que me piden. Además, primero hacemos la tarea, porque hay que ser responsables, y luego, pues un juego de mesa. Pero juegos de mesa educativos. Mi primer referente, y sí que tengo que poner nombre, fue César Bona. Empecé a leer lo que hacía en sus clases, cómo trabajaba con los niños, cómo llegaba a las familias, y dije, hay que cambiar. Luego me formé con una chica que tenía una formación que eran 61 elementos para introducir en el aula. Y lo primero eran dados. Y yo decía, ¿y qué haces con los dados? Y son elementos de la vida diaria que puedes traer al aula, hacer actividades pedagógicas para conseguir los objetivos del currículum y funcionan, porque hemos probado y funciona, porque hace que los niños aprendan. María Couso. Esa es gallega, tengo que nombrarla. Con ella aprendí a enseñar a leer, pero a leer de verdad, porque entendí cómo era el cerebro del niño y cómo tengo que hacer para llegar a ella, a los niños. Y con ella descubrí los juegos de mesa, el ABJ, aprendizaje basado en juegos, que no en gamificación. La gamificación es diferente al ABJ, porque la gamificación les da recompensas a los niños por conseguir pues ganar en el juego, y siempre quedan atrás niños que al final lo que haces es volver a dejar a alguien atrás, y no podemos como docentes dejar a nadie detrás. Y luego, por supuesto, la metodología que a mí me ha cambiado la vida es el aprendizaje, estaciones de aprendizaje. Las estaciones de aprendizaje es una metodología americana que lo que hacía estaba pensada para niños de altas capacidades, para llegar a los niños de altas capacidades. Pero aquí lo estamos haciendo para ayudar tanto a niños y niñas que no han entendido un concepto, en la estación docente trabajan con nosotros, o a los niños o niñas que pues, lo han entendido muy bien, los demás lo han entendido también, pero esta gente pues, necesita un reto. Pues nos ponemos en la estación docente también con esos niños y niñas que necesitan un reto. El multinivel son actividades que quieren conseguir un objetivo, pues comprensión lectora, pero dependiendo del nivel de cada alumno, tú puedes hacer actividades más sencillitas o más complicadas. Entonces con el multinivel llegas a todo el mundo. Y el andamiaje es proporcionar apoyos para aquellos niños o niñas que lo necesiten. Tú lo utilizas en clase para todo el mundo, pero solo se apoyan en ese apoyo visual los niños que realmente lo necesitan. Y ahí va la inclusión. La lectura, porque la lectura es la base de todo. Y la lectura no mecánica, que también, pero la lectura comprensiva. Lo hacemos de una forma muy manipulativa. Me encantaría que a lo largo de estos años cambiase nuestra forma de trabajar la lectura comprensiva. No solo pues leemos un texto y contestamos a las preguntas. Hay multitud de formas de trabajar la lectura comprensiva. Hay juegos de... Bueno, me acuerdo el año pasado, en segundo habíamos matado al profesor, al tutor. Llegaron a clase los niños y tenían la señal lo que hace el CSI, las huellas, la silueta del profe, y era simplemente una actividad de lectura comprensiva. Tenían que leer las pistas y ver quién era la persona que estaba mintiendo para resolver el misterio, quién había matado al profesor de segundo A. Les había encantado esa actividad y no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo era leer y comprender. Tenían una tabla en la que iban registrando los datos que les íbamos dando y luego resolvieron el misterio. Es una actividad de lectura comprensiva. ¿Qué supone eso? Trabajo en casa, trabajo en la clase antes, de trabajo cooperativo,
Somos un equipo, entre todos tenemos que conseguirlo, si uno no, ayudarnos entre todos y leer. Me encantaría que ese tipo de actividades llegasen a todas las etapas. Es básico, la lectura comprensiva es básica. Tenemos la biblioteca de aula, vamos a la biblioteca del cole, porque además en primero y segundo que están adquiriendo la lectura mecánica, la velocidad y luego vocabulario y la lectura, el gusto por la lectura. Los enganchas, porque ves a niños y a niñas que les cuesta tanto leer, porque a lo mejor tienen un problema de optometría, que ni sabía que existían ese tipo de problemas, y sí que existen, que un ojo va más lento que el otro, entonces los movimientos sacádicos que hacen no los hacen bien, tienen que hacer un tipo de ejercicios para mejorar, y les cuesta tanto leer, pero apasiona. Vamos a leer, bien, vamos, media hora de lectura, cogemos el libro, libros que hay aquí, libros que les traigo de casa, libros que tengo manipulativos, les dejo libros. En las estaciones de aprendizaje siempre tenemos una de lectura, siempre lectura manipulativa. Entonces siempre estamos trabajando en la lectura. Lectura, cálculo, retiro la de cálculo, razonamiento lógico, que va relacionado con la lectura, y motivación. Me apasiona. Es que me encanta programar. La programación no se puede hacer en el aula. Me encanta elaborar mis propios recursos. Me encanta aprender. Me encanta experimentar con mis hijas, son las que prueban los recursos, si funcionan, si no funcionan, si les gustan, si no les gustan, los juegos. Primero lo pruebo con ellas. Entonces, estoy aquí trabajando, pero estoy en casa y sigo. Sé que no es muy sano, pero sigo. Y luego, a las noches, si hay algo que me preocupa, les sigo dando vueltas. Porque un niño o una niña que no avanza es fracaso mío. Porque no he conseguido, hay algo ahí que le impide avanzar y por ahora yo no he conseguido sacar lo mejor de esa persona, entonces es fracaso mío y eso siempre está ahí. Como docentes no podemos, fichamos y nos vamos. Seguimos en casa dándole vueltas y vueltas y vueltas. Si no te gusta la docencia, esto te va a abrumar y te va a hacer que seas una persona amargada, triste, porque esto implica muchísimas horas de tu vida personal. Malos días tenemos todos, pero si todos los días te vas así pensando, es mejor que cambies de profesión, porque estamos trabajando con personas y estamos formando el futuro. Si una personita de estas dice, yo no quiero ir al cole porque no me siento bien, ya hemos fracasado, porque no vamos a conseguir que avancen. Sin formación no hay innovación.